doctor Hernán Maldonado Fico, contarnos un poco respecto del estudio recientemente publicado en una revista especializada. Bien, Javier. Nosotros publicamos este mes un trabajo que hicimos un trabajo que se hizo, la recolección de los datos se hizo hace 10 años atrás. Son pacientes que sufren de una enfermedad que se llama espondiloartritis axial. En esto entran pacientes que tienen espondilitis anquilosante, artritis psoriática, espondiloartritis asociada a enfermedad inflamatoria intestinal como enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa o asociados a uveitis. Es un estudio mundial que se hizo, en el cual yo participé, incluyendo pacientes, y nosotros hicimos un subanálisis del estudio original. ¿Qué hicimos? Fue evaluar si la inclusión de la resonancia magnética en los nuevos criterios de clasificación de esta enfermedad tenía un impacto en acortar el tiempo de diagnóstico al realizar en estos pacientes, digamos, desde que empezaron con los síntomas al diagnóstico hasta hace unos años. La demora a nivel mundial era más o menos de 8 o 9 años en todo el mundo. ¿Por qué? Porque realmente los pacientes tienen un dolor en la columna que es un dolor que no es discapacitante como es de la ciática, el dolor de ciático, sino que es un dolor que al paciente durante el día generalmente está bien, se acuesta la noche y lo despierta el dolor, se levanta a la mañana duro, rígido, esa región le dura más de 1 hora, se empieza a mover el paciente y empieza a mejorar el dolor, y a su vez esto puede causar artritis, inflamación de las articulaciones de cualquier parte del cuerpo, generalmente de las rodillas, de los tobillos, de las caderas, más frecuentemente. Puede tener compromiso también estos pacientes de psoriasis a nivel de la piel. Puede tener compromiso del ojo. Esta enfermedad produce una inflamación de una parte del ojo que se llama uvea, conformando los cuadros clínicos que se llama uveitis. Entonces, bueno, vimos si la inclusión de la resonancia magnética, los nuevos criterios que fueron publicados en el año 2009, tenían alguna injerencia en acortar el tiempo de diagnóstico. Entonces nosotros comparamos, digamos, a los pacientes que se diagnosticaban la enfermedad antes de 1980 y lo fuimos dividiendo por décadas. Y vimos que los pacientes que se les hizo el diagnóstico después del año 2010, la reducción en el tiempo del diagnóstico pasó de tener 19 años antes de 1980 la demora diagnóstica a tener menos de 1 año hoy el tiempo que demoramos entre el inicio de los síntomas a realizar el diagnóstico. Y esto es de suma importancia. ¿Por qué? Porque esto permite llegar a un tratamiento mucho más rápido, mucho más temprano, y esto evita a lo largo del tiempo menor discapacidad en nuestros pacientes. Estas enfermedades son enfermedades que discapacitan a nuestros pacientes tanto en la movilidad de la columna, del cuello, como así también de cualquiera de las articulaciones. Entonces vimos que con los nuevos criterios de inclusión que fueron presentados en el año 2009, vimos que se acortó muchísimo el tiempo de diagnóstico. Comparamos esto a ver si en otros países, en otros continentes, estos resultados se veían, y sí, vimos que en cualquiera de los continentes la demora disminuyó cuando empezamos a usar la resonancia magnética como una nueva tecnología para aplicar a estos pacientes. Antes el diagnóstico se hacía a través de radiografía. Veíamos la radiografía, veíamos si el paciente tenía cambios radiológicos o no, y decimos si el paciente tenía la enfermedad o no. Para que vos te dé una idea, cuando un paciente tiene cambios en la radiografía, estamos hablando que ya el paciente tiene más de 3-4 años de evolución de la enfermedad. Entonces, la resonancia magnética nos permite ver cambios ahora, inflamación ahora y daño ahora, sin que se manifieste en la resonancia magnética. Por lo tanto, sí nos permite llegar mucho más temprano. ¿Y sobre qué población de pacientes, qué cantidad de pacientes se hizo? Bien, se hizo con alrededor de 4.000 pacientes que participaron de todas partes del mundo. Esa fue la población. Bien. Posterior a lo que fue la incorporación de la resonancia magnética de la salud, ¿hubo alguna otra evolución tecnológica que a lo mejor superó, mejoró este tipo? No. No hay actualmente otro método de imagen que supere la resonancia magnética para hacer un diagnóstico temprano. Sí se han mejorado probablemente las técnicas de la resonancia magnética, han mejorado los resonadores, son resonadores con mejor calidad de imagen. Se empezaron a tomar en cuenta algunas otras lesiones que antes no se tenían,
hoy se toman también no solamente lesiones agudas, sino también lesiones crónicas a la hora de hacer el diagnóstico. Pero no tenemos nueva tecnología con respecto a esto. La resonancia fue lo último que se incluyó. Estos criterios, como te dije, fueron presentados en el año 2009. Este año, en enero, participé en una reunión en Maastricht, en Holanda, donde se están reviendo estos criterios, si se van a modificar o no, porque se realizó un nuevo estudio a nivel mundial para ver si estos criterios tenían una buena sensibilidad y especificidad, y se vio que, si bien se puso una vara alta, se vio que no alcanzaban a cumplir el estándar que requería la sociedad médica que se dedica al estudio de esta patología. Entonces, actualmente se están reviendo esos criterios. Se han presentado dos tipos de criterios que son muy parecidos. Siguen incluyendo la resonancia magnética y a la parte clínica y en la parte del laboratorio con el HLA-B27, que es un gen que expresan estos pacientes, la gran mayoría lo tienen. Y se le ha ponderado, se le ha dado un puntaje según los síntomas clínicos que tengan los pacientes, como así también los resultados de la resonancia. Entonces, bueno, en poco tiempo tenemos que votar a ver cuál de estos dos criterios son los que más nos gustan a la sociedad médica que nos dedicamos a este tipo de patología, y ver cuál de esos es el que prevalece. Pero los criterios son muy parecidos a los anteriores. Y bien, ¿cuál sería la diferencia que puedes plantear, digamos, en lo que era el diagnóstico por X y el diagnóstico por... Bien, el diagnóstico por rayo X es un diagnóstico que se veía a nivel de la columna ya cuando entre los diferentes cuerpos vertebrales se habían ido soldando las vértebras. Entonces eso permitía que el paciente no tuviera movilidad, se moviera en bloque. Y eso, por supuesto, que llevaba un mayor tiempo de evolución de la enfermedad. La resonancia nos permite ver que está inflamada la articulación actualmente, si hay daño en el hueso que en la resonancia no lo vemos, nos permite llegar mucho más temprano que la radiografía. Respecto del estudio, ¿está cerrado, digamos, a nivel científico, o bien puede haber alguna nueva instancia en cuanto te sabe de que... No, este estudio está cerrado, ya la base de datos se cerró hace un par de años el reclutamiento de pacientes. Lo que se hacen actualmente son subanálisis que lo hacen diferentes investigadores a lo largo de todo el mundo. Este estudio ya está cerrado, ya está publicado, y es uno de los primeros estudios en demostrar que el uso de la resonancia magnética acortó los tiempos de diagnóstico en este tipo de patología. Bien, por último, también para como mensaje a la sociedad sobre esta patología, ¿cuál sería la recomendación para aquellas personas que tengan algún síntoma similar y que tengan? Muy buena pregunta. A ver, estos pacientes, como te dije, suelen cursar con dolor de columna. Un dolor de columna bajo a nivel de glúteo suele doler, o la columna lumbar baja a nivel del sacro. Son pacientes jóvenes, generalmente la enfermedad puede aparecer antes de los 18 años, o hasta más o menos la mayor prevalencia hasta los 45 años de edad. Se caracteriza por un dolor que no es discapacitante, sino es un dolor molesto, que el paciente lo despierta más que todo de noche, se levanta duro, rígido. Al empezar a moverse el dolor calma, al principio responde muy bien a los antiinflamatorios, y puede tener otras manifestaciones clínicas, otros síntomas, como es la inflamación de las articulaciones, generalmente las rodillas, los tobillos, pueden ser los dedos del pie o también las caderas. Suelen tener compromiso en ojo, uveitis, por eso muchas veces los pacientes consultan primeramente a un oftalmólogo. El dolor de columna generalmente consultan primero a los traumatólogos, consultan primero a los neurólogos o a los neurocirujanos. Son pacientes que algunos pueden haber tenido una infección previa, como es una uretritis, que es la infección de la uretra, que en el hombre se manifiesta por secreción purulenta por el pene. Las mujeres suelen ser más asintomáticos, y eso después del tiempo puede desarrollar la enfermedad. Y también los pacientes que tengan psoriasis. Digamos, de 10 pacientes que tienen psoriasis a nivel de la piel, 4 pacientes pueden desarrollar la enfermedad que se llama artritis psoriática, que puede comprometer tanto la columna como las articulaciones periféricas. Esos son los síntomas más importantes. Y los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, o la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa, los pacientes también pueden hacer esta enfermedad con compromiso de la columna.
La problemática es que cuando yo llego más tarde a un diagnóstico, menos chances terapéuticas tengo y menos chances de responder al tratamiento tengo. Y aparte de eso, hablamos de que son enfermedades que son discapacitantes. Yo, mientras más tarde llego a un diagnóstico, más chances tengo de que el paciente esté discapacitado a la hora de que me ven a ver. Por lo tanto, el diagnóstico temprano es fundamental para evitar discapacidad en nuestros pacientes.